Que el Señor les bendiga una vez más a cada uno. Ya es bueno volverles a ver, ¿verdad? No nos hace algunos de aquí de la iglesia local no tuvieron la oportunidad de acompañarnos a la asamblea, nuestra hermana Isaura, pero la mayoría pudimos ir y poder experimentar algo como cada año, bueno ver a los hermanos alrededor del mundo, bueno ver a hermanos que tal vez es la única ocasión que los podemos ver, fue muy agradable. Y también a los que nos miran, yo les dije, es bueno volverles a ver. Yo sé que no los puedo ver literalmente, pero más de alguno nos acompaña semana tras semana y está aquí con nosotros, y nuestra oración y es para con cada uno de ustedes que de algo les pueda servir también lo que estudiamos aquí, el material de escuela dominical a ustedes. Como siempre los invito, si tiene su material tráigalo, todavía vamos a seguir con este material. No me recuerdo si les dije que íbamos a estudiar el nuevo, pero no lo pudimos traer todavía. Tal vez en unas 2-3 semanas vamos a poder ya traer el material, lo vamos a tener completo y vamos a empezar con el semestre que va a ser de julio a diciembre. En los próximos días lo vamos a tener con la ayuda del Señor. Y sea cada uno bienvenido y acuérdese, traiga su Biblia, de preferencia si tiene la Reina Valera 1569, tráigala porque es la que la iglesia nos recomienda y la que podemos utilizar para nuestra enseñanza y predicación. Como ya dijimos, la lección de hoy es la lección número 16, página 115, ya sea si tiene el libro grande o pequeño, es el mismo. La lección se llama Jesús, la palabra hecha carne. Jesús, la palabra hecha carne. Es la lección del día de hoy. Y vamos a comenzar con una escritura que se encuentra en Romanos capítulo 8, verso 3. La palabra de Dios nos dice, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ajá. Fíjense que hay algo que en esto podemos entender, porque lo que era imposible a la ley, nosotros que hemos estudiado la palabra de Dios y tenemos conocimiento, ¿qué era lo que le era imposible a la ley? No. Yo no estoy hablando de la ley, de nosotros hacia la ley, sino que la ley, ¿qué era lo que era imposible para ella? ¿Ah? Cambiar a las personas. Regenerar el espíritu. Regenerar el espíritu. Porque nos dice el apóstol Pablo, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne. El verso 14 de Romanos 7 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Ajá, con ese texto podemos entender mejor las cosas. La ley, ¿qué era lo que nos decía? Cualquier mandamiento. No matarás. No matarás. No robarás. No codiciarás la mujer del prójimo. Tomando cualquier mandamiento, no matarás. El apóstol Pablo dice en este verso que la ley era débil por la carne. ¿Por qué por la carne? Porque fue dada, hermano, a un pueblo caído de la gracia de Dios y regenerado. Pues. Así es. Entonces la ley no podía obrar en el interior del corazón del hombre, porque el propósito de la ley no era transformar al hombre, sino señalar
el pecado. La condición que teníamos, así es. Entonces, partiendo desde ese punto, la ley no podía cambiar el corazón de los seres humanos. El verso 14, que es el que nos dijo el hermano, 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual. Mas yo soy carnal, dice. Mas yo, decía el apóstol Pablo, dígase usted mismo, soy carnal. Hablando vendido, del hombre. exacto, a sujeción de pecado. El no matar era la voluntad de Dios. Pero lamentablemente el ser humano, cuando cayó en el huerto del Edén, cuando desobedeció a Dios, vino a ser una persona carnal. Ya no podía hacer lo que decía la ley. Aunque la ley, como nos dice el libro de Romanos, sabemos que es buena. Ahora, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa de pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Verdad? Jesús vino y fue uno como usted y como yo. Nació, vino a este mundo, tuvo su madre, quien fue María, engendrado por el Espíritu Santo, vivió, creció, aprendió a caminar, gateó, se tropezó. Tuvo una vida como cualquiera uno de nosotros, pero sin pecado. Hermano, y en Mateo 5:17. ¿Qué dice? ¿Qué dice Mateo 5:17? Cuando dice no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Ajá, ¿por qué decía no abrogar o la ley o los profetas? Porque él era el cordero, ¿qué? Sin mancha, sin ningún defecto. Y él cuando dice he venido a cumplir, es que él era la única persona que él sí podía hacer o cumplir el mandamiento de no matar, no codiciar, no robarás, porque él era la palabra hecha carne. Él sí podía decir abiertamente que amaba a Dios sobre todas las cosas. Porque él era sin pecado, sin mancha, era el Cordero de Dios. Por eso es que dijo, no pienses que he venido a abrogar o abolir la ley o los profetas, mas he venido sino a cumplirla. Porque fue la única persona, antes de él nadie pudo hacer lo que decía la ley. Nadie a través de la historia pudo cumplir lo que es la ley. Sino hasta cuando él vino. Por eso es que también dice el texto, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado. ¿Qué significa eso? En semejanza de carne y de pecado. Esto, lo que es usted y lo que soy yo, fue un hombre viviente. Dice, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Fue el único que pudo ir sin mancha y sin arruga. Nos dice el Evangelio de Juan, he aquí el Cordero de Dios. El 63 dice que él llevó nuestros pecados. Ajá. Por eso es que la lección del día de hoy nos dice, Jesús es la palabra hecha carne. La lección de hoy reflexionará sobre la segunda persona de la deidad, que es Dios el Hijo, que vino a este mundo como la palabra viviente de Dios, revestido de carne de hombre. Así como Jesucristo estaba vivo cuando caminaba por esta tierra, ¿qué es lo que sucede? Él sigue vivo hoy. Él es la palabra eterna que reconcilia, redime y reina como la imagen del Dios invisible. Él es la palabra hecha carne. En otras palabras, la gloria de Dios. Él es la gloria de Dios. Al principio, cuando empezamos la lección, el hermano Urbina decía que nos va a decir la lección, Él es las primicias. ¿De cuáles primicias? Todavía no ha llegado a ellos. Ajá, no hemos llegado, pero nos va a decir. Él es las primicias. Él es la palabra hecha carne, Él es la gloria de Dios. La imagen del Dios invisible. El apóstol Juan escribió en 1 de Juan 1:1 y el verso 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Verdad? Juan también fue el autor de Primera de Juan, capítulo 1, versos 1 y 2, en el que describe una vívida imagen del verbo hecho carne. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada, y vimos y testificamos, y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. Y Pablo explica además, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue criado por él y para él, y él es antes de todas las cosas, y por él todas las cosas subsisten. Colosenses capítulo 1, versos 12 al 17. Observemos que el Hijo, el verbo hecho carne, ¿qué pasa? Es la imagen de Dios invisible. Es la imagen de Dios invisible. Cada uno de los textos que leímos podemos decir que concuerdan. Juan nos dice en su evangelio, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. En Primera de Juan él mismo dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Y también el apóstol Pablo dice de la misma manera, en el verso donde nos dice, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Y también pudiéramos poner en el contexto lo que nos dice el apóstol Pedro, cuando nos habla que grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, recibido en gloria, ¿se acuerda, hermanos, dónde está este texto? Se está en Primera de... ¿Qué quiere decir? Donde dice, grande es El misterio de la piedad. el misterio de la piedad. Es, me parece que Timoteo 3:16, si no me equivoco. Primera Timoteo 3:16. Este es donde nos habla acerca De la encarnación. Ajá. Sí, hermano, yo hice un anote y está en Timoteo 3:16. ¿Primera o segunda? Primera. Primera de Timoteo 3:16. Aquí yo lo anoté. Ajá, y sin contradicción, Sin contradicción, Ajá, grande es el misterio de la piedad. así es. Dios ha sido manifestado en carne, Dios ha sido manifestado en carne. ha sido justificado con el Espíritu. Solamente en esa parte nos vamos a quedar porque es lo que estamos hablando hoy. Primera de Timoteo 3:16. Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Y él lo dice en una manera tan explícita de que sin contradicción. ¿Qué significa eso? Aunque hay muchos que contradicen, pero a él nadie lo puede contradecir. Yo lo pondría más de esta manera, de que no hay duda. Nadie puede negar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado en el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo y ha sido recibido en gloria. Bueno, los primeros que le creyeron fue la iglesia primitiva, por eso estamos nosotros aquí hoy, usted y yo. ¿Verdad? Ha sido recibido en gloria. La imagen del Dios invisible. Amén, amén. Hay mucho que hablar en esto. Quizás estos estudios son muy cortos el tiempo para poder explicarlo todo perfectamente. Porque solo este versículo 8 de Romanos tiene un gran montón que explicar. Porque lo que era imposible a la ley, dice la primera parte, o sea, quiere decir que la ley no fue dada para justificar al hombre, no fue dada para redimir al hombre. Para la ley era imposible redimir al hombre. ¿Por qué era imposible redimir al hombre? Porque la ley era espiritual y el hombre estaba en una condición caída de la gracia de Dios, era un hombre carnal, natural. Perdió la gracia de Dios en el Edén cuando Adán desobedeció el mandato de Dios. Entonces todos los que nacieron descendientes de Adán cayeron en la misma condición. Entonces, Dios vino, tomó a los descendientes de Abraham, que eran pecadores también, que conocemos como al pueblo de Israel, y lo constituyó en el único pueblo de Dios de entre todas las demás naciones del mundo. Y le dio la ley a Israel, para que Israel la obedeciera. Pero era lógico que estando Israel caído de la gracia de Dios, era imposible obedecer la ley, porque la ley era espiritual. Y se le entregó a un pueblo pecador carnal. Entonces el hombre no podía obedecer la ley si Dios no obraba un milagro en el interior del hombre, en su espíritu, si su espíritu no era renovado. Eso es lo que Jesús era el único que lo podía hacer. Así es. Por eso dice, porque la ley, porque lo que era imposible a la ley por cuanto era débil por la carne, no, se refiere a la carne de a quien se le entregó la ley. Se le da la ley a un pueblo caído de la gracia de Dios. Entonces, para la ley era imposible transformar a ese pueblo. Así es. ¿Verdad? Porque el pueblo estaba caído de la gracia de Dios. Y al pueblo se le hacía imposible obedecer la ley por su condición espiritual. Así es. ¿Verdad? Y luego dice, Dios dice, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Esto significa que Dios se vio en la necesidad de hacer que su Hijo se convirtiera en un ser humano para poder juzgar al pecado en el cuerpo de su Hijo. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué Dios tenía que juzgar el pecado en el cuerpo de su Hijo? Porque era el único cuerpo que no tenía una naturaleza caída. Así es. ¿Verdad? Él era santo, inocente, Amén. limpio, Amén. totalmente de pecado. Entonces, siendo Él el único que era sin pecado, era el único que podía ser sacrificado por el pecado de la humanidad. No sé si me están entendiendo, no sé si están poniendo atención. ¿Qué dije? Vamos a ver. Era el único que podía ejecutar la transición del pecado. Era el único que podía ser sacrificado por el pecado. Porque era el único santo, era el único inocente, era el único limpio de pecado. Entonces,
cuando trajeron a memoria un texto que no tiene nada que ver con el tema de hoy, que dice, yo no he venido a ¿cómo se llama? Abrogar la ley, sino a cumplirla. Lo que Cristo nos quiere decir es que el propósito de él, que la ley es palabra de Dios y es eterna. No puede ser, se me olvida el término que, abrogada. No puede ser abrogada. La ley sigue siendo la ley hasta hoy y es eterna. Pero él ha venido a cumplirla. ¿Por qué él tenía que venir a cumplirla? Vamos a ver. Porque no había nadie más que la Porque no había un ser humano que la pudiera cumplir. ¿Ya? Entonces, Dios tuvo que permitir que su Hijo se constituyera en un cuerpo humano para poder juzgar al pecado. Si él no hubiera aceptado constituirse en un cuerpo humano, no se hubiera podido juzgar el pecado. Me gustaría que lean Romanos 5, 13, si no me equivoco. Y me lo lean en voz alta. Porque hasta la ley, el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa pecado no habiendo ley. Fíjense bien. El hermano mencionó lo que pasó en el principio cuando Caín mató a Abel. Pero para ese tiempo la ley todavía no existía. Así es. Entonces, desde Adán hasta Moisés, pasaron 2500, como 7 años, porque el año que se escribió la ley fue el 1493 o 91, por ahí decir. Entonces, pasaron 2559 años más o menos antes de que la ley se diera. 2551 años antes que la ley se diera. Entonces, durante esos 2551 años, el pecado reinó en el mundo. Vuelvan a leer el texto porque lo lean. Porque hasta la ley, el pecado estaba en el mundo. Estaba en el mundo. Ajá, pero ¿qué pasaba? Pero no se imputa pecado no habiendo ley. Entonces, de esos 2559 años no hubo ley. No se pudo juzgar el pecado. Pero una vez que vino la ley, ya se podía juzgar el pecado. Ajá, pero no había un ser humano que pudiera ser ofrecido en sacrificio por el pecado. Entonces, Dios tuvo que mandar a su Hijo. Por eso es que cuando la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que nos quiere decir es que fue tan grande el amor de Dios por la humanidad, que envió a su Hijo a echarse la culpa de toda la humanidad en sí mismo, para llevar él el pecado de todos los que quisieran creer en él. Esa es la razón por la que no importa si una persona es del color que sea, si es rica, si es educada, no importa, todos han caído de la gracia de Dios y todos necesitan volver a estar en la gracia de Dios. Romanos 3:23 dice, Ajá, por cuanto todos pecaron, están destituidos. Y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Entonces, en esa condición estaba la humanidad cuando Cristo vino. La Biblia dice que él no podía venir a condenar, porque la humanidad ya estaba condenada por causa del pecado. Entonces él venía a darle una oportunidad a la humanidad de ser salva. Si toda la humanidad creyera en él, toda la humanidad puede ser salva. Así es. Pero no toda la gente quiere creer en él. Entonces los pocos que creen en él son los únicos que van a poder ser salvos.
¿Ah? Entonces es importante que el hombre entienda que debe estar en la gracia de Dios. Así es. Que debe volver a la gracia de Dios. De lo contrario, no es porque nosotros lo digamos, pero se va a perder. Así es. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué la gente no entiende? Piensan de que uno puede ser salvo, que uno puede obedecer los mandamientos. Ningún ser humano los puede obedecer, porque si los hubieran podido obedecer los judíos, que fueron a los que se les dio la ley, no hubiera habido necesidad de que Cristo se encarnara. Entonces la encarnación es uno de los misterios más grandes que el ser humano no puede entender. Que Dios, ustedes han de recordar, por ejemplo, los que han leído la Biblia, cuando Moisés quería ver a Dios. Oh, ajá. Y Dios le dijo, solo vas a ver esto. Ajá. Ponte en la peña, en el Ahora hueco yo de la les pregunto, peña. ¿por qué Moisés no podía ver a Dios? Porque tenía pecado. No podía. No es por eso. Lean para que comprendan algo, les voy a dar un texto. Colosenses 2:9. Abran la Biblia, pero no tengan pereza de leer la Biblia. Porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Porque en él, está hablando de Cristo, porque en él Habita. habita toda la plenitud o la totalidad, ¿verdad?, divinidad de la divinidad, corporalmente. o como quien dice, físicamente. ¿Entienden lo que eso significa? Que en Cristo habita la deidad. El creador de todas las cosas del universo en la persona de Jesús. En Jesús. está. Entonces, no podía Moisés ver a Dios en aquel tiempo de la ley, porque todavía no había venido Dios en carne. Así es. Dios no podía ser visto y vivir en la condición que estaba el hombre. Al ver a Dios moría la gente. Para que no murieran tuvo que hacerse carne y habitar entre nosotros. Entonces, al entender esas cosas, nosotros podemos ver lo que significa la venida de Jesús, ¿verdad? Entonces, lo difícil que ha de haber sido para él ser Dios y convertirse en un ser humano por amor a la humanidad, a un ser indefenso. Entonces, ya habiéndose él encarnado, entonces ya había cómo juzgar el pecado. Sigue diciendo, bueno, la parte de abajo explica lo que dice el verso de arriba. Dice, la lección de hoy reflexionará sobre la segunda persona de la deidad. Cuando se usa deidad, se refiere a la Trinidad, a la unidad de Dios. Entre paréntesis, Dios el Hijo, que vino a este mundo como la palabra viviente de Dios revestido de carne de hombre. Así como Jesucristo estaba vivo cuando caminaba por esta tierra, sigue vivo hoy. Él es la palabra eterna que reconcilia, redime y reina como la imagen del Dios invisible. O sea, nadie puede ver a Dios, pero en Cristo sí se pudo ver. Los que estaban vivos en el tiempo que Cristo vino, pudieron ver a Dios en la persona de Jesús. Son los únicos que han tenido el privilegio de poder verlo. Así es. Ahora nosotros por fe lo vemos. Entonces, Él es la palabra hecha carne, la gloria de Dios. Fíjense bien. En un versículo de Juan 17 dice, porque la gloria que me diste les he dado. Ajá. Juan. Lean Juan 17, 6 al 8 ustedes. Ajá. Anoche vimos ese texto en el estudio que tuvimos. He aquí manifestado tu nombre He manifestado tu nombre
mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y guardaron tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me diste son de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti. Amén. Entonces, y han creído que tú me enviaste. la palabra que me diste, dice, les he dado. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que Cristo le dio a los discípulos, a los 12? ¿Qué le dio? La gran comisión. No está en el espíritu de la lección. La gloria de Dios. ¿Sabían ustedes que la gloria de Dios es esto? Sí. Esta es la gloria de Dios, la palabra. Y si quieren saber, esto es Cristo. Por eso terminó diciendo la parte 1, Él es la palabra hecha carne, Él es la palabra. Ahora, entrando ya en materia donde dice la imagen del Dios vivo invisible, vean cómo dice ahí. El apóstol Juan escribió, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora, si yo les digo a ustedes, ¿qué significa verbo? La palabra. Palabra. ¿Ah? Entonces quiere decir que en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Ahora yo les digo a ustedes, esto es Cristo. Posiblemente ustedes no me van a creer. Pero si yo les pregunto a ustedes, ¿es importante este libro? Claro. ¿Es importante conocerlo? ¿Es importante saber interpretarlo? ¿Es importante saber aplicarlo a nuestra vida? Ahora, ¿es importante hacer un esfuerzo por conocerlo? ¿Por qué tanta negligencia? Entonces, ¿verdad? Porque todo el mundo piensa que no es importante. Todo el mundo piensa, no, con solo el pastor o el líder que va a predicar, a él sí le conviene conocer el libro, a nosotros no, ya. Pero es como que ustedes me digan a mí que no es importante comer. Allá ya nos dan los tacos hechos, nosotros solo hay que hacer acto de presencia. Nosotros con solo que hagamos acto de presencia, no hermano, es importante conocer la palabra de Dios. Y me gustaría que lean otro texto en el mismo capítulo 1 de Juan, verso 17, si no me equivoco. Juan 1. Porque la ley por Moisés fue dada, más la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Ajá. Fíjense bien, a Moisés se le dio la ley. Así es. Moisés era el mediador del primer pacto. Moisés era una figura de Jesús. Pero Moisés no hizo la ley. A Moisés le hicieron la ley y se la dieron. Pero Jesús hizo la gracia. Así es. Más la gracia y la verdad, dice, por Jesús fue hecha. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cómo hizo Jesús la gracia y la verdad? Cumpliendo la ley. Merlin respondió. Estaba en el espíritu Merlin. Él hizo la gracia, la dispensación de la gracia y la verdad con su muerte en la cruz, como ofreciéndose como el sacrificio perfecto para poder alcanzar el favor de Dios para la humanidad, el perdón de pecados para la humanidad que quiera creer en Él. No importa que usted diga, pero es que yo nací católico o nací en tal... No importa en la religión que uno se encuentre. Eso no define que usted está bien. Las personas están bien cuando entienden que son pecadores y que necesitan reconciliarse con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Allí es cuando las personas verdaderamente son salvas. Si ustedes ven la historia de nosotros fuimos conquistados
por la religión católica. Así es. ¿Verdad? Entonces, esa religión se impuso a la fuerza. Los indígenas tuvieron que aceptar esa religión, porque si no la aceptaban se morían. Entonces, ¿cómo se evangelizó a los habitantes de ese tiempo? ¿Ah? Con la cruz y la espada. Ajá, obligaron a la gente a aceptar la religión del conquistador. Así es. Y todos nacieron, desde niños les echaban un poquito de agua en la cabeza y ya eran miembros de la iglesia, ya eran creyentes, sin entender lo que estaba pasando. Sin haber nacido de nuevo. Sin haber entendido por qué, ¿verdad? Entonces, esa iglesia no predica el nuevo nacimiento espiritual. Esa iglesia no le enseña a su gente que están caídos de la gracia de Dios. Ellos esperan que porque son buenos van a ir al cielo. Pero la Biblia dice que no es por obra de justicia que nosotros hayamos hecho, porque todos estamos en una condición miserable en la que no podemos ser buenos. De la única manera que podemos ser buenos es reconociendo que somos malos, que somos pecadores. Entonces, cuando las personas se ven en el espejo de la palabra de Dios y se dan cuenta que Dios espera que se rindan a los pies de su Hijo amado para perdonarles sus pecados, y ellos lo hacen, entonces experimentan lo que se llama el nuevo nacimiento espiritual. Allí comienzan de nuevo, ¿verdad? Sigue diciendo la enseñanza, y aquel verbo dice fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y luego dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él trajo gracia para inundar al mundo si es necesario. Pero el hombre tiene que recibir esa gracia. Así es. No es automática. La gracia ahí está. Que el hombre la quiera recibir, eso es otra cosa. Pero en el final, cuando venga el gran juicio final, contra toda la gente que no quiso recibir la gracia de Dios, no va a tener excusa la gente. Porque hoy se está predicando el Evangelio por todos los medios, por la radio, por la televisión, por todos los medios. Entonces no va a decir la gente, si hubiera sabido, si hubiera entendido, yo no estuviera aquí. Pero algunos, aún habiendo entendido la necesidad de venir a Cristo, van a enfrentar ese juicio. Así es. Por eso es importante entender eso. Continuando dice, Juan también fue el autor de Primera de Juan 1:1 y 1:2, en el que describe una vívida imagen, dice, del verbo hecho carne. Juan dice, lo que era desde el principio. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿y cuándo fue el principio? ¿Alguien de ustedes me puede decir cuándo fue el principio? ¿Ah? En la eternidad. Es que Lean Génesis 1:1 también para que entiendan esto. en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está. ¿Qué pasa? ¿Solo eso dice? El 1. La tierra estaba desordenada, pero yo me lo Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Vaya. Allí usa también la palabra principio. Y aquí dice Juan, lo que era desde el principio. Entonces yo les pregunto a usted, ¿de qué principio se está hablando? ¿Cuál principio? de los cielos y la tierra. No. La creación. En el principio que Dios los cielos y la tierra. Nada que ver. Yo digo eternidad. Esa es la respuesta. Ya ven que Cristo no tiene principio ni fin. Entonces el término principio se utiliza para decir
que en la eternidad, cuando Juan dice lo que era desde el principio, quiere decir que desde la eternidad Jesús ya era, Jesús era. ¿Entiendes? Entonces, y lo que hemos visto, este es un testimonio del apóstol Juan que está diciendo por qué ellos son apóstoles. Ustedes han fijado que hay muchos apóstoles modernos hoy. Muchas iglesias tienen apóstoles. Ahora yo les pregunto, ¿cuáles son las cualidades de un apóstol? ¿Cuáles son lo que lo identifica a él como apóstol? ¿O qué lo califica para ser un apóstol? Lo califica para ser apóstol. Así es. ¿Ah? ¿Cómo? Haber sido ungido por Jesucristo. Haber sido testigo. Haberlo visto. Haberlo visto. Por eso él dice. ¿Qué dice? Lo que hemos visto, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Exacto. Entonces, perdón hermano que confundí la página. Se pasó creo una. La 116. Ok. Es decir, lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, dice, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Qué significa esto? Que Juan lo tocó, que Juan lo vio, que Juan lo pudo palpar, ver cómo era Dios en persona. Entonces, ¿usted cree que esos nuevos apóstoles que hoy han aparecido pueden ser verdaderamente apóstoles? No, ni en ¿Saben qué significa apóstol? Significa enviado. Significa testigo. Para ser apóstol hay que haber visto a Jesús, hay que haber sido enseñado por Él y hay que haber estado con Él cuando resucitó. Nadie más puede ser apóstol si no tiene esas Calificaciones. para ser apóstol. Todos esos apóstoles que andan diciendo que son apóstoles, ¿apóstoles de qué? ¿O de quién? Es buena pregunta, ¿de quién? ¿De quién? ¿Apóstoles de quién? Y lo más triste, Del hermano. enemigo tal vez. Y lo más triste, hermano, que fíjese que eso en las redes sociales es lo que la gente más mira y pone atención. Ajá. Que fui llevado en visión, que me enseñó esto, que viene un gran juicio para aquí, que un gran juicio para allá, que esto va a pasar. La gente cree más a esas cosas que a la palabra de Dios. Así es. Ahora sigue diciendo, porque la vida fue manifestada. Ajá, ¿y acaso no había vida cuando Cristo vino? Así es. ¿Ah? Usted se ha preguntado, ¿había vida cuando Cristo vino, sí o no? Sí había. ¿Ah? Había, pero vida física, Así es. no espiritual. Así es. No había vida espiritual. El hombre estaba muerto en delitos y pecados. Y ya vamos a ver eso, fíjese bien. Porque la vida fue manifestada y vimos, dice, y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. Entonces, al entender esas cosas, entonces, para que entendan esto, vean lo que dice Juan 5, 25 y 26. Alguien que lo lea en voz alta. De cierto os digo, vendrá hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Y también le dio poder de hacer juicio en cuanto es el Hijo del Hombre. Ajá.
¿Qué va a pasar? ¿Qué pasó cuando Cristo vino? Los muertos resucitaron. Así es. No me estoy hablando muertos físicamente. Los muertos espiritualmente volvieron a la vida. Porque Él es la vida. Él es el que nos puede dar vida. La mayoría de la gente piensa solo en la vida física. La mayoría de la gente solo se preocupa por esta vida. Pero esta vida es temporal. Esta vida, si uno llega a los 80, 90 años, ya es un milagro. Pero la vida que Cristo trae no es temporal, es eterna. ¿Entiendes? Es para la eternidad. Entonces, creer en Cristo es obtener la vida. Obtener la vida. Entonces, por eso es tan importante entender estas cosas. Luego vemos cuando Pablo vuelve, dice. Pablo explica además. Dice, dando gracias al Padre que nos hizo actos para participar de la suerte de los santos en luz. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿de qué manera nos hizo actos el Padre para poder participar de la suerte de los santos en luz? ¿De qué manera? ¿De qué manera nos hizo actos? Que nos dio libre albedrío. No. Cuando nacimos de nuevo. Cuando nos regeneró. Amén. Internamente, Él nos capacitó, nos hizo actos porque nos libró de la potestad de las tinieblas. De la potestad de las tinieblas. Todos los que están sin Cristo, aunque no lo crean, están bajo el dominio de la potestad de las tinieblas. Exacto. Entonces, cuando la gente recibe a Jesús como su Salvador, es liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. No físicamente, sino espiritualmente. ¿Entiendes? Por eso es importante entender el Evangelio. Mucha gente predica el Evangelio, pero no lo explica como es. ¿Verdad? Si usted no entiende cómo es el Evangelio, usted puede estar confiando en nada, confiando en el vacío. Así es. Pero si usted lo entiende, tiene la oportunidad de tomar una decisión tarde o temprano. Personal. Y escapar de la potestad de las tinieblas para venir al reino de su amado Hijo. Así es. Dice, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. El cual, dice, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Eso era lo que yo preguntaba. ¿Por qué Él es el primogénito de toda criatura? ¿Y acaso no había más criaturas cuando Él vino? No, el primero espiritualmente. ¿verdad? El primogénito de toda criatura de la nueva creación. Fíjense bien, es importante entender lo que es la nueva creación. Porque mucha gente no entiende que han habido dos creaciones. Así es. La creación natural, y si usted ve, busca ahí en 1 Corintios 15, 45, para que entendamos lo que estoy hablando. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, en ánima viviente, el postrer Adán, en espíritu vivificante, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Vaya, fíjese bien, quedémonos ahí. ¿Qué fue lo primero? Lo animal. Lo animal. Cuando la Biblia habla del hombre animal, se refiere al hombre sin Cristo. Lo primero fue el hombre animal, la creación animal. ¿Ustedes se acuerdan que en la escuela nos enseñaron que nosotros pertenecíamos al reino animal? ¿En la escuela? Sí, pues. Nosotros sin Cristo estamos en el reino animal. Ahora continúen leyendo.
El primer hombre es de la tierra, terreno. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terreno? Tales también los terrenos. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. A otro lado. Así como Adán, el terreno, nos entregó al pecado y a la desgracia, así todos hemos caído en desgracia. Todos hemos pecado. Aquí tenemos una jovencita, aquí tenemos niños. Díganme ustedes si los niños son sanos. Tiernitos, antes de que tengan uso de razón, sí. Sí, pero ya que tengan uso de razón. No, son malos. Aunque no lo quieran aceptar, tienen malos pensamientos en su mente. ¿Por qué tienen malos pensamientos? Porque por naturaleza los traen. Lean dos textos más, lean Salmo 51:5 y Isaías 64:6, si no me equivoco. Tengo Salmo 51. Primero uno. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahí está. Fíjense bien, en maldad fuimos engendrados. Cuando nos engendraron nuestros padres carnales, nos heredaron la herencia que ellos traían de Adán. Y todos nacemos con una naturaleza corrompida por el pecado. Ajá. Cuando ya tenemos uso de razón y ya nos sentimos grandecitos, empezamos a mentir, empezamos a robar, empezamos a maquinar deseos naturales pecaminosos. Comerle la comida al hermano. Y eso significa estar caído de la gracia de Dios. Eso significa pertenecer a lo primero, a lo animal. El segundo no, él es celestial, viene del cielo. Ahora ven, así como heredamos esa naturaleza perversa de Adán, también si creemos en Cristo, vamos a entrar en la nueva creación espiritual y vamos a tener lo que Él tiene. Terminad de leer el pasaje. Y como trajimos la imagen del terreno, ahí empezamos. Es que lo moví porque usted dijo Isaías, ya lo cambié. ¿Cuál el terreno? Tales también los terrenos. ¿Cuál el celestial? Y verso 49. Y como trajimos la imagen del terreno, traeremos también la imagen del celestial. Así como heredamos de Adán lo malo, si creemos en Cristo vamos a heredar lo bueno. Pero tenemos que creer en Cristo. Entonces, si no entendemos esas cosas, vamos a ir a ver, la mayoría de la gente no entiende perfectamente lo que es el Evangelio y lo están predicando mal. Lo están enseñando mal. Uno no puede ir al cielo porque es bueno. No hay ni uno bueno, dice la Biblia. Así es. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Miren Isaías 64:6. Todos a una pecamos. Si bien todos nosotros somos como suciedad. Ya me lo bien leído y con puntuación, hermano. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. No me lo llevó desde el principio bien. Vuélvalo a leer. Llévele el tono, hermano, llévele el tono. A ver, léelo usted, hermano. Si bien todos nosotros somos Si como bien, suciedad. eso era lo que yo no le entendía a usted. Muy rápido lo dice. Si bien todos Nosotros éramos, somos como suciedad somos como suciedad. y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron con viento. Ahí Como está. viento. Como viento. ¿Va? Esa es la condición en que uno nace de papá y mamá carnal. Pero necesitamos nacer de otro papá para poder tener lo espiritual. Lean lo que dice ahora Juan 1, 12 y 13.
Mas a todos los que le recibieron dioles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Ahí está. Fíjese bien. Antes de Cristo no habían hijos de Dios. Así es. Pero todos los que recibieron a Cristo, o los que han recibido a Cristo, Él les ha dado el poder de ser hechos hijos De Dios. de Dios. Y luego dice, el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, más de Dios. ahí está. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no está hablando de un nacimiento de papá y mamá. Está hablando de un nacimiento espiritual porque Dios los engendra a través de su espíritu. Así es. Entonces la nueva creación no es física, es una creación espiritual. Y comenzó con Cristo. Cuando empezaron a venir a Él, empezó a crecer esa nueva creación. Entonces la de Adán fracasó. Pero en Cristo Hay esperanza. hay victoria. Así es. ¿Por qué? Porque hay vida espiritual. Así es. Eso es lo que hay que entender. Parte número 2, la gloria de Dios. Se había quedado sin pila, no sé qué le pasó a esta cosa. Éxodo 33, versos 17 al 19. Dice, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, ruégote que me muestres tu gloria. Y respondiéndole, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Moisés pidió ver la gloria de Dios, y Dios le dijo que le mostraría su bondad. El plan desde el principio era revelar su gloria, o en otras palabras, su bondad, a través de su Hijo, el Verbo que sería carne. Jesucristo vino como la bondad abundante de la deidad en carne, y nosotros nos beneficiamos de esa bondad abundante a través de ¿qué? A través de la salvación, a través de la santificación, a través de la corrección, a través de la exhortación y todas las demás cosas que abarcan el significado de la bondad de Dios. Qué maravilloso. Entonces quiere decir que todo el consejo que estamos dando en la escuela dominical contribuye Así es. a que eso sea una realidad. Ajá. La gloria de Dios. El texto que leyó el hermano hace ratito en Timoteo que nos dijo, Colosenses, aplica en esta 2:9. parte. Ajá, 2:9. Ese texto. Porque en él habita Ajá, toda la plenitud de la divinidad corporalmente. así es. Porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. En otras palabras, en el cuerpo de Jesús, bueno, en el cuerpo de Jesús estaba la Trinidad. Así es. ¿Ves? La Trinidad, físicamente. Cuando dice corporalmente se refiere al cuerpo físico. Así es. La gloria de Dios. Ahora, la siguiente parte nos dice, ¿por qué un cuerpo de carne y sangre? ¿Será que alguna vez nos hemos preguntado por qué Jesús, o como el texto que yo me recordé de 1 Timoteo 3:16, que el misterio de la piedad? Dios ha sido manifestado en carne. ¿Alguna vez usted ha preguntado eso? ¿Por qué un cuerpo de carne y sangre era necesario? Colosenses 1:21 y 22. A vosotros también, que erais en otro tiempo extranjeros, extraños y enemigos
de ánimo en malas obras. Ahora, empero os ha reconciliado en el cuerpo de su carne por medio de muerte, para haceros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Verdad? Cada vez más y más toda la palabra de Dios está entrelazada. También el apóstol Pablo creo que es que dice seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermano, vale una pregunta. Y yo estoy dando la lección, busqué un texto que está en hebreo y lo anoté. Ahí puede aplicar. Hebreos 2:14. ¿Qué nos dice Hebreos 2:14? Pero arriba dice más, pero Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Ajá. Eso es parte de lo que nos va a explicar. Es parte del plan, o sea que para poder salvar a la humanidad él tenía que ser humano. Exacto. Porque iba a salvar a los seres humanos. Entonces él tenía que tener un cuerpo idéntico al de los seres humanos para redimirlos de la condición en que se encontraban, ¿verdad? Y convertirlos en hijos de Dios. Y nuestro Señor Jesús fue 100% humano y sintió lo que usted y yo hemos sentido. ¿Se acuerdan cuando se nos pidió que oráramos por la convención o creo que no, los 40 días de ayuno? Un hermano aquí le tocó en la mera calor que hasta le tocó vomitar. ¿Y qué es lo que nos dice Lucas 4:1? ¿Y Jesús qué? ¿Ah? No, tuvo hambre. No, perdón. No. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, no creo que sea ese, volvió del Jordán y fue 4:1. Eso es Lucas 4:1. O si así dice 4:1. A ver, léamelo entonces. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado del diablo. Entonces el 2. Y no comió cosa en aquellos días, los cuales pasados tuvo hambre. Eso, ahí la última parte de ese texto. Por 40 días y era tentado del diablo y no comió cosa en aquellos días, los cuales pasados tuvo hambre. Lucas 4, verso 2, la última parte, esa es la parte que yo decía, para hacer referencia a que él fue como usted y yo. ¿Qué nos dice? Que él tuvo hambre. Eso lo que demuestra es que era humano. Que era como usted y yo. Con la única diferencia que no pecó. Exacto, que era alguien que no tenía mancha. Tenía las tenía- mismas necesidades físicas que nosotros Así tenemos. es. Porque para empezar fue engendrado por el Espíritu. Ajá. Pero nos hace una pregunta después de Colosenses 1, 21 y 22. ¿Por qué era necesario que el verbo se hiciera carne? Porque como pecadores estábamos separados de Dios y necesitábamos a alguien que nos reconciliara a una relación correcta con Él. Una solución bajo la ley mosaica era el sacrificio de ciertos animales, pero era solo ¿qué? Una cobertura temporal y simplemente tenía el propósito de señalarlos lo que el Hijo vendría a hacer a la tierra de una vez por todas. Si ustedes observan, por ejemplo, cualquiera que quiera decir que el judaísmo es protagonista en el plan de salvación, miente, ¿verdad? ¿Por qué razón miente? Porque lo que se les dio a ellos era temporal. Los sacrificios de corderos que hacían ellos para expiar el pecado de Israel una vez al año, esos corderitos eran una figura
del Cordero de Dios que iba a venir a quitar el pecado del mundo. Vean lo que dice Juan 1:29. El siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjense bien, los corderos que sacrificaron los judíos en el tiempo de la ley no podían quitar pecado. Así es. Pero el Cordero de Dios. Para que me entiendan que no estoy mintiendo, yo lean Hebreos 10:1. Porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se allegan. Ahí está. Entonces, la ley que se le dio a Israel no podía hacer perfectos a los judíos. ¿Se acuerdan ustedes que un joven rico visitó a Jesús? Oh, sí. Y le dijo, Maestro bueno. Maestro bueno, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Y Cristo le dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo Dios. Entonces muchos no entienden lo que Cristo le quiso decir a él. Parafraseando lo que Cristo quiso decir, es como que yo le hubiera dicho, si me dices maestro bueno, ¿lo dices con entendimiento? O por hallar favor. O por elogiarme. Ajá. O por elogiarme. Porque él lo dijo por elogiar, por congraciarse con él. Pero no sabía que él era realmente bueno. Así es, por hallar favor. No sabía que él era Dios. Y él lo remite a los mandamientos. Y dice, los mandamientos, ¿sabes? No matarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y ella le dice, todo eso he guardado desde mi juventud. Y entonces, ¿no estás seguro? ¿No estás seguro que estás bien? Una cosa falta. Entonces le dijo, una cosa te falta. Ve y vende todo lo que tienes. Anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. Marcos 10:21. Primero le dijo, si quieres ser perfecto, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. Entonces, ¿qué le quiso decir Jesús a ese judío? Que el plan de ellos no era perfecto. Sí. Él le dijo, si quieres entrar en el plan perfecto, tienes que ser renovado del corazón, de tu interior. Y cuando seas renovado de tu interior, ya no vas a depender de la materia. No sé si me están entendiendo. Cuando él le dijo, anda y vende todo lo que tienes, lo hizo para que él entendiera que era esclavo de la necesidad material. Y los discípulos, como estaban acostumbrados a ver que en la ley los ricos eran los más espirituales, los que se consideraban más santos, Pedro dijo, ¿y entonces quién podrá ser salvo? Y Cristo le dijo, para con los hombres imposible es, más para con Dios todo es posible. Es imposible para un hombre ser salvo, porque el único que puede renovar el interior y producirle convicción de pecado en el corazón, solamente es Jesús. Uno no puede ser bueno, porque por naturaleza es malo. Lean lo que dice Romanos 3, 9 y 10 en adelante. Alguien que lo lea bien leído. Hebreos 10:9. 3, 9 y 10. 3, 9. ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera. Porque ya hemos acusado a judíos y gentiles, que todos están debajo de pecado. Fíjale.
Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Ni aún uno. Ni aun uno. No Siga. hay quien entienda. Hasta el 20 lea. No hay quien busque a Dios. Todos se apartaron a una. Fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua tratan engañosamente. Veneno de áspides está debajo de sus labios, cuya boca está llena de maledicencia y de amargura. Sus pies son ligeros a derramar sangre. Quebrantamiento y desventura hay en sus caminos, y camino de paz no conocieron. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Emperos sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están en la ley lo dice, para que toda boca se tape y que todo el mundo se sujete a Dios. Porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Llega hasta el 23. Mas ahora, si la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por la fe de Jesucristo, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí está. Entonces, solo por la fe es que las personas pueden ser salvas. Amén. No es por obedecer los mandamientos. Y muchas personas nos enseñaron en el pasado que si obedecíamos los 10 mandamientos íbamos a ir al cielo. Así es. Que si éramos buenos íbamos a ir al cielo. No podemos ser buenos si Cristo no renova nuestro interior. Así es. Nos sigue diciendo la lección, Hebreos 10, 4, 7 y versos 10 y 12. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Fíjense que ahorita que estábamos hablando acerca de aquí el cordero que quita el pecado, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es muy diferente porque cuando a Moisés se le dijo que los machos y los toros cabríos y todos los sacrificios eran para expiación. ¿Y qué significa expiación? Lo fui a buscar rápido. Significa borrar las culpas, purificarse de ellas por medio de algún sacrificio. O sea, la culpa de nosotros, o la culpa del ser humano, en la ley, cuando se sacrificaba, el corderito era el que pagaba el precio. Pero en sí, nuestra condición nos hacía que nosotros teníamos que pagar ese precio, o sea, con la muerte. Y por eso era cada año constante. Porque primero no había renovación en el ser humano. Al siguiente año ya tenía otra lista, la cual tenía que usted pagar. Por eso es que nos dice cuando leímos en Hebreos 10:1 que cada año eran constantes los sacrificios y no podía ser perfectos. Solo era para ese año. Para un año. Después, el año siguiente otra vez. El año siguiente otra vez. Ahora, según lo que nos dice la lección, el propósito era para que las personas entendieran que en algún momento iba a haber un sacrificio perfecto. ¿Por qué? Porque año tras año constante. Y lo hacían, y lo hacían, y lo hacían. Fíjense bien, vaya. Algo que quiero traer a la memoria para que ustedes lo entiendan más amplio. Estamos amplificando la enseñanza. Cuando Dios mandó a Saúl a acabar con los amalecitas. Así es. A barrer con todo, animales, gallinas, pollos, niños, todo. A descuartizar todo, a quemarlo todo. Se le ocurrió a Saúl perdonarlos mejor. Los animales más sanos, más gordos. Más gorditos. Y cuando llegó Samuel, el sacerdote, a visitarlo, y le dice Samuel,
¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Ah, le dijo, yo he hecho perfecto como Dios me dijo que hiciera. Y de repente baló uno de los animales, un balido. Y dijo Samuel, ¿y qué es de balido de güey que escucho? Ajá. Ah, le dijo, es que El el pueblo pueblo perdonó me perdonó, dijo, lo mejor del lo anatema, mejor del anatema. del anatema para ofrecer sacrificio Ajá. a Jehová. Él se lavó las manos acusando al pueblo, diciendo que el pueblo lo había presionado para llevar animales para ofrecer sacrificio a Dios. Ahora miren lo que le respondió Samuel en 15, 1 22. Samuel 15, 22 y 23. Y Samuel dijo, ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que el cebo de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría el infringir, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces, ¿qué nos está diciendo Samuel? Que los sacrificios de animales no lo hacían feliz a Dios. No le agradaban a Dios. Solamente era una treta para mientras venía Jesús. ¿Entiendes? Entonces, ¿pero qué hacían los judíos? Sacrificaban cienes de animalitos. Como quien dice, de esa manera agradaban a Dios. Pero Dios lo que quería era que ellos Prestar atención. dejaran de pecar. Así es. Que ellos fueran libres de la esclavitud del pecado. Pero ellos para excusarse lo que hacían matar animalitos. Por eso a Dios los sacrificios no le agradaron. Y llegaron al extremo de sacrificar animales que no estaban sanos. Sí. Solo para no sacrificar los buenos y no perder a ellos. Eso era una corrupción terrible. Entonces Dios tuvo que corregir, pues. Amén. O como dijo el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, porque Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, pues la disimulación fue todo eso. Ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares Que se arrepienten. que se arrepientan. Amén. Ahora, nos quedamos en el verso 4. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y presente no quisiste. Fíjense cómo va todo el hilo amarrándose. Samuel, ¿qué fue lo que nos dijo? ¿Tiene Jehová tanto contentamiento en los sacrificios y en los holocaustos? Tal como dice Hebreos 10:5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. En la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Pero Permítanme. Hermanos, ¿de qué voluntad estaba hablando Cristo ahí? Porque ahí está hablando Cristo cuando dice, más me apropiaste cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que Dios el Padre le dio un cuerpo humano. Ajá. Holocaustos, expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. ¿De cuál voluntad está hablando Cristo? De morir por los pecados de la humanidad. la hermana dice de morir por los pecados de la humanidad. De quitar los sacrificios de animales y ofrecerse Él en sacrificio. La voluntad de Dios no eran los sacrificios de animales. Eso solo era una figura de lo que iba a ser su sacrificio. Por eso dice, desde el principio estoy destinado para esto. Está escrito en la cabecera del libro que yo voy a hacer el sacrificio perfecto. Por eso,
quítalo primero, o sea, quita los sacrificios de la ley y establece el sacrificio perfecto de la gracia de Dios. De esa voluntad está hablando él. En la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. Y verso 12, pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, ¿qué pasa? Está sentado. Ya no a la continuaron los diestra sacrificios. de Dios. Ahí se acabaron. Así es. A Poncio Pilato también, ¿cómo fue que le dijo? Yo para esto he nacido venido. y para esto he venido. Ahí están las mismas palabras que nos está diciendo el apóstol Pablo, lo que nos dice la profecía acerca de él. Note, ¿qué dice este hombre? Jesús, el Verbo, el Hijo, tenía un cuerpo físico de carne y sangre preparado para él. El Verbo vino y nació de una mujer en un cuerpo de carne y sangre, porque su propósito era vivir y dar testimonio del Padre, señalar el camino hacia Él y hablar bien de Él, y luego ofrecer su carne y sangre como una solución final y permanente a nuestros problemas de pecado y nuestro alejamiento de Dios. Su nombre eterno es el Verbo, el Hijo de Dios. Pero su nombre terrenal, ¿cuál era? Jesús. Jesús. Ese era el nombre terrenal. ¡Qué nombre tan maravilloso! Un nombre hermoso, el nombre de Jesús. El Verbo, el Hijo, se hizo carne y fue llamado Jesús. Una imagen clara de la gracia y la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, como dice Juan 3:16. Es un amor, como dice una alabanza, inmensurable. Usted ama o yo amo tal vez a su hijo o a su hija porque es su hijo. Pero amar a alguien que no lo conoce, no tiene lazo sanguíneo, entregarse por él, solo Dios. Todos los amigos están con uno cuando uno está bien. Cuando tiene dinero, cuando tiene poder, cuando pueden sacar algún provecho de uno, ahí están todos. Pero cuando no tiene nada, solo Dios. Solo Dios. Los que tienen experiencia no me van a negar lo que digo. Ahora, yo voy todavía más adelante. Como miembros de la iglesia, usted debe de amar de esa manera a los que son miembros del cuerpo. A los que están todavía afuera, hay que amarlos, hay que hacer nuestro mayor esfuerzo porque entren, pero nunca van a estar por encima del cuerpo de Cristo. Porque se supone que el cuerpo tiene el espíritu y el amor de Dios. El apóstol Pablo dice en el capítulo 12, el cuerpo está entretejido en todas sus entrañas. Y yo cuando estudiaba esto, me puse a pensar, es cierto, si usted se pone a pensar en lo que es un cuerpo físico, solamente en el proceso de cuando usted come, las demás partes de su cuerpo en la anatomía natural dejan de obtener la sangre para que se concentre en el estómago y el estómago haga su función. Y es algo que ni usted ni yo sabemos, pero es algo que hace el cuerpo natural. Naturalmente. Naturalmente. Y lo mismo debe de ser en el cuerpo de Cristo. Porque estamos entretejidos por todo. Si usted ha hecho el pacto y ha entendido lo que es ser el cuerpo de Cristo, usted puede entender lo que como una anatomía del cuerpo humano es, así está el cuerpo de Cristo. Uno puede amar a sus amigos, puede amar en gran manera a su familia, pero
la familia número 1 es el cuerpo de Cristo. Debe ser la familia espiritual, que es el cuerpo de Cristo. Así es. ¿Va? Alguien va a decir, no, pues no es para tanto. Pues aunque usted no lo crea, tiene que ser especial, más especial, la familia espiritual que la familia natural. No porque usted no los quiera, ¿me entiende? Sino porque son los únicos que entienden y comprenden lo que es seguir a Jesús. Ahora vamos a entrar en un punto allí en el que todavía el hermano no ha entrado, que quiero que analicemos más a fondo. Continúe, hermano. Filipenses 2, 5 al 11 nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo, y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y de los que en la tierra, y de los que debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. El Verbo, el Hijo de Dios, necesitaba un cuerpo con el cual pudiera ofrecerse como sacrificio supremo y derramar su sangre por nuestros pecados, porque la sangre de animales no era suficiente. Necesitaba un cuerpo de carne y sangre, en el cual cumplir las profecías que se habían dicho de él. Necesitaba un cuerpo humano para mostrarnos ¿qué? Para demostrarnos la manera de vivir y para darnos el ejemplo, para demostrarnos que sí se podía hacer. ¿Entienden lo que eso significa? Ajá. En otras palabras, Él derrotó al pecado y a la muerte Como ser humano. en un cuerpo humano como el de nosotros. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros? Que también nosotros podemos hacerlo de la misma manera. Que también se puede hacer en nuestra vida. Lo único que necesitamos es creerlo y permitir que Él dirija nuestra vida como Él lo desee. Hay algo importante aquí en el primer versículo que leímos, el verso 5. Ese verso es importantísimo, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces quiere decir que ese sentir tiene que ser general en todos los miembros de la iglesia. Si ese sentir está en todos los miembros de la iglesia no son temporales. Los miembros de la iglesia no están hoy contentos y mañana enojados. No están hoy con nosotros y mañana nos están echando piedras. ¿Por qué? Porque tienen el mismo sentir que tuvo Jesús. Ahora yo le digo a usted, ¿y qué es tener el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús? Darse por los demás. Tener los mismos sentimientos. La regla de oro. No, no es la regla de oro, tener los mismos sentimientos. Todos ustedes son sentimentales. Pero los sentimientos los arrastran y los dominan y hacen que hagan cosas que no son correctas. Pero yo no estoy hablando de esos sentimientos. Yo estoy hablando de los sentimientos de Jesús. Si usted y yo logramos tener los mismos sentimientos, nos vamos a amar realmente como una verdadera familia. Nuestros pensamientos
100% diferentes a los pensamientos de los que no son cristianos. Así es. Cuando usted se pone del lado de los que no son cristianos y en contra de los que son miembros de la iglesia, usted no tiene el sentir que hubo en Cristo Jesús. Así es. Porque se aísla. Ahora, mire cómo dice la relación entre el cuerpo de Cristo. Vean lo que dice 1 Corintios 12, verso 23 en adelante. Y a aquellos del cuerpo que estimamos ser más viles, a estos vestimos más honrosamente. Y los que en nosotros son menos honestos, tienen más compostura. Perdón, leer el que sigue, no eran eso, pero seguir leyendo. Porque los que en nosotros son más honestos no tienen necesidad, mas Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia. Desavenencia, ahí comienza lo que yo quiero que lea. Para que no haya desavenencia En el cuerpo, sino que los miembros todos se interesen los unos por los otros. Por manera que si un miembro padece, todos los miembros a una se duelen. Y si un miembro es honrado, todos los miembros a una se gozan. Pues vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros en parte. Vaya. Allí dice. Allí es donde yo quiero llegar. Si usted es una persona temperamental que hoy tiene un carácter y mañana tiene otro, si usted es una persona que quiere aplicarle la misma regla a todos por igual, no tiene los sentimientos de Cristo. ¿Me entiende? Porque no todos tenemos la misma capacidad material. Tenemos que ser entendidos. Los que pueden dar más, deben dar más. Pero los que pueden dar más, no deben querer obligar a los que no pueden a dar igual que ellos. ¿Ah? Porque tienen los sentimientos de Cristo. Todos nosotros tenemos que sacrificar lo poco que tenemos y lo mucho que tenemos. Pero cada quien en su nivel. En su medida. ¿Ah? En su medida. En su medida. En sus posibilidades. Cuando alguien porque da ayuda más a la iglesia y él que cree que da más que todos y quiere hacer que todos sean como él, está perdido. Está equivocado. Mejor que no dé nada porque Dios no recibe esa clase de ofrenda. ¿Ah? Dios la recibe cuando usted lo da con gozo. Y no le importa si otros dan o no dan. Porque cada quien tiene su propia relación personal con Dios. Cuando uno mira las cosas desde ese ángulo, está equivocado. Ahora bien, fíjense bien lo que sigue diciendo aquí. El cual siendo en forma de Dios, dice. No quiere decir que se parecía a Dios. Siendo igual a Dios, quiere decir. No tuvo por usurpación ser igual a Dios. Ahora yo les pregunto, ¿a qué se refiere eso? Porque si ustedes no logran interpretar correctamente el pasaje, no lo van a poder aplicar a sus vidas correctamente. No usó el poder divino que él tenía como hijo de Dios, estando en la tierra. O sea, no se presentó como Dios, se presentó como un humano corriente, común, igual a mí y a los demás. Y así, Lo que el hermano está diciendo es correcto. Pero ¿saben qué es lo que significa? Al él constituirse en un cuerpo humano débil igual al cuerpo de nosotros, no significa que él dejó de ser Dios. Él siempre tuvo todos los poderes. Pero nunca los utilizó. Pero él no los usó. ¿Por qué razón? Porque él derrotó al pecado y a la muerte en la condición de hombre, no en la condición de Dios. Entonces quiere decir que él no luchó en una forma ilícita, sino en una forma lícita, como tenía que ser. Si él venía como un ser humano, tenía que vencer el pecado y la muerte como un ser humano, no como Dios.
Él podía echar mano a todos los poderes. Acuérdese cuando le dijo a Pedro, guarda la espada, yo puedo pedir una legión de ángeles. Pero no es así. Así es. Porque Pedro no entendía que seguirlo a él era ignorar la fuerza bruta y enfrentarnos al sufrimiento con alegría y con gozo de corazón. Todos los que no entienden eso, no entienden lo que es ser cristiano. Es complicado ser cristiano, porque muchos quieren agradar a Dios con argumentos carnales, naturales. Pero cuando usted entiende el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, usted está dispuesto a ir al máximo sacrificio sin esperar una compensación. Sin esperar que le digan, tú sí eres bueno, porque tú te sacrificaste más que todo. Nada de eso. A Cristo nadie le dio una palmadita en la espalda por haber padecido en lugar de nosotros. Miren lo que dice, lean eso para que lo tomen en cuenta. Isaías 53, del 3 en adelante, hasta el 7. Incluso cuando se la dijeron, él dijo que el Señor te reprenda. Lean Isaías 53, versos 3 al 7. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como Todos ovejas. nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Póngase a pensar usted, ¿cuántas veces usted abre la boca por cualquier cosa? Por algo que no le agrada. No, pero es que tengo que decir. No, pero es que yo he sufrido más que él. No, pero es que yo tengo que abrir la boca. No, Cristo no la abrió ni aunque le estaban haciendo pedazos. Acuérdese que el látigo con que le pegaban tenía un garfio de metal que le arrancaba pedazos de carne de la espalda. Amén. Y la Biblia dice que ni así él abrió su boca. Amén. Ahora póngase a pensar usted cómo nos quejamos por cualquier cosa. Cómo estamos insatisfechos por cualquier cosa. Amén. Hermano, entonces en el espíritu de la enseñanza de hoy, en el reporte de la región que no se dio, que no se dijo que quién había dado toda aquella ofrenda, estuvo bueno entonces. Todo bueno. Porque no buscamos la gloria de los hombres. ¿Entiende? Nosotros lo que ayudamos, lo damos desprendidamente, sin ningún otro interés, de que nos den una palmadita o que nos elogien, no. Porque la Biblia dice, lo que hace tu izquierda, que no lo sepa tu derecha. Entonces nadie está buscando fama, nosotros no tenemos fan. Ni somos fans de nadie, somos fans de Cristo. ¿Entiendes? Hermano, y algo que yo he mirado en la iglesia de Dios y que me encanta, que nunca se pone en un pedestal a nadie. Y a veces cuando alguien ayuda, ya sea más o menos, como dice, la gloria sea para el Señor. ¿Por qué? Porque no se está tratando de elevar a alguien o a cualquier, como Cristo. A él nadie lo elevó, sino que él se humilló a sí mismo y él se entregó. Claro que como reporte de trabajo, Esa es la parte. se tenía que dar una idea, Se tenía que dar un como un aliciente para los que están
involucrados, para animarlos más. No para que ellos se crean que son la gran cosa, sino para que entiendan que reconocen el esfuerzo que algunos están haciendo. Eso era necesario decirlo, aunque sea discretamente, ¿verdad? Pero lo digan o no, para nosotros nos da igual, ¿verdad? Entonces, es importante, hermanos, entender quiénes somos. El mundo religioso no se aproxima a esto. El mundo religioso busca la gloria de los hombres. Usted va a ver que cada vez que alguien da una ofrenda lo dicen del púlpito y lo elevan. Y aquí a nadie se eleva. Entonces, y es importante entender que si usted tiene los sentimientos de Cristo, usted ama incondicionalmente a sus hermanos. Y está dispuesto a ir al sacrificio por sus hermanos. Así es. Mismo Colosenses lo dice. Cuando ese tipo de sentir, cuando ese tipo de unidad se manifieste en la iglesia local, esa iglesia va a ser fuerte y poderosa. El hermano Josué tiene una pregunta. Amén. Me la hizo a mí, pero yo se la voy a hacer a usted. No, le digo Dice yo. que qué pasa con aquellos que no se dejan amar. Ahí la papa caliente está en ellos. ¿No? ¿Cómo? ¿Con aquellos qué? Que no se dejan amar, que se excluyen. No importa, usted ámelo. Ajá. Ese es el problema de ellos. El que se va a comprometer es El que se complica la vida es él. Exacto. Vaya, dígame usted, ¿amó Jesús a Israel? Sí. ¿Israel le correspondió? No. No. Respondió. Pero Jesús siguió adelante. Amén. ¿Me entiendes? ¿Quiénes perdieron? Israel. ¿Ah? Israel perdió. A los suyos vino, a los suyos no lo recibieron. Más a los que lo recibieron, dice, Dios les potestad de ser hechos hijos de Dios. Pueda que entre nosotros hayan algunos que se quieran excluir, que tal vez se sienten más santos, o qué sé yo. Pero ese no es el camino, la exclusión no es el camino. La inclusión es el camino. La iglesia es inclusiva. La iglesia quiere incluirlos a todos. El que no se deja, el que no es inclusivo, el que no se deja, está en problemas espiritualmente con Cristo, porque está haciendo daño al cuerpo de Cristo. Yo por eso les amo a todos y me dejo amar de todos. Entonces, no crean ustedes que lo que estoy diciendo es broma. Esta misión está en un objetivo. En un objetivo en que lleguemos a ser verdaderamente hijos de Dios. ¿Verdad? Aquellos que no se quieran meter en la corriente, tarde o temprano lo van a lamentar. Pero detener lo que va a suceder nadie lo puede detener. No lo han podido detener desde Cristo. Fíjate, los judíos quisieron detener el evangelio. ¿Qué hizo Cristo? Se trajo la iglesia para Norteamérica. Así es. Aquí vino a surgir de la apostasía. ¿Por qué Dios se la trajo para acá? Busquen la Biblia. Busquen Isaías 49. Isaías 49. ¿Y cómo dice? Nación dijo. Aquí estamos viendo a la iglesia lejos del judaísmo. Verso 18, bien como dice. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Y luego dice, vivo yo, dice Jehová, que de todos como de vestidura de honra serás vestida, y de ellos serás ceñida como novia.
porque tus asolamientos, ajá, cuando dice porque tus asolamientos, ¿quién dice? Tus problemas que tuviste allá, y tus ruinas, y tu tierra desierta, ahora serán angosta por la multitud de los moradores, y tus destruidores serán apartados lejos. Si alguien no se quiere incorporar, si no se quiere incluir, va a ser apartado lejos. Es un riesgo. A la iglesia, a la misión no le va a afectar, pero a sus vidas sí les va a afectar. Lo hizo como un hombre con sentimientos y emociones reales que se podían tocar y sentir como nosotros sentimos dolor, tristeza, tentación, amor y gozo. Necesitaba un cuerpo en el cual pudiera recibir azotes en su espalda por nuestra sanidad y carne en la cual sangrar y morir en una cruz para comprar la salvación, la santificación y la iglesia. ¿Qué necesita usted esta mañana? Bueno, tarde. El Verbo hecho carne ya lo ha proporcionado. Nada necesitamos hacer, solo obedecer. Así es. Él ya proporcionó todo. La conclusión. Un Padre terrenal amoroso, bondadoso y compasivo, a menudo tendrá un hijo que es igual. Un hermoso reflejo, la imagen de sí mismo. Cuando a una niña de 3 años le dijeron que su adorado padre necesitaba un corte de pelo, se le escuchó decir: mi papá no necesita un corte de pelo, porque su cabello es perfecto. Su madre le dijo al oyente: ella lo ama al papá tanto y solo dice cosas lindas sobre él, y es igual que él. ¿No es una imagen de Jesús, el Hijo, la palabra? Él ama tanto a su Padre que voluntariamente vino en carne para revelar a su Padre en toda su gracia y verdad, en toda su bondad, y todo se revela en la palabra. Él lo ama y quiere que lo conozcamos y lo amemos de la misma manera que Él lo hace. ¿Qué también amamos a Dios? ¿Cómo podemos esforzarnos por ser más como Él? Ahora vamos a dedicar unos minutos, dice, para que preguntemos o profundizar en estas preguntas. ¿Qué también amamos a Dios? ¿Qué también ama usted a Dios? ¿Qué también amo yo a Dios? Fíjate que Juan dice que si no podemos amar a nuestro hermano que vemos, ¿cómo podemos cómo podemos amar a Dios que no lo vemos? Entonces, la mejor manera de expresar el amor de Dios a Dios es amándonos nosotros. ¿Me entiende? Amén. Porque cuando usted nos ama a nosotros, cuando nos amamos los unos a los otros, estamos amando la causa de nuestro Señor Jesucristo. Él compró la iglesia con su sangre. ¿Cómo no se alegrará Jesús de ver que todos nos amamos? Amén. Dígame usted. Si usted oye que un hermano está pensando hacerle daño a otro, y dice: no, mi hermano, vas mal. Ya, lo que tienes que hacer es amarlo, no hacerle daño. Así dijo mi hermana en la asamblea. Amén. El papá le decía, cuando escuchaba algo que en su mesa, en su casa, que había un mismo miembro, dice: yo soy miembro, me duele que hablen de un miembro aquí en la casa. Póngase a pensar usted, la iglesia es como un cuerpo. Si usted se machuca un dedo, todo el cuerpo lo siente. Si somos un cuerpo, cualquier circunstancia por la que pase un hermano, la tenemos que sentir si verdaderamente somos hijos de Dios. Tenemos que estar dispuestos a sacrificarnos por Él. Y cuando Dios vea que estamos dispuestos a sacrificarnos por nosotros, por su iglesia, Él nos va a dar más gracia.
Porque en la medida que nosotros obedecemos su palabra, en la medida que la ponemos por obra, Él aumenta la gracia, nos aumenta la gracia. Amén. Que damos gracias a Dios. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Si usted que nos mira, a lo mejor no tiene al Señor Jesús como Salvador y Señor, búsquelo, alléguese a Él, porque el día de salvación es hoy. Que el Señor le bendiga. Nos vemos la próxima semana, misma hora y mismo canal, porque es el mismo canal de Facebook. Y acuérdense que también van a poder ver los materiales en YouTube, los estamos subiendo. Que el Señor les bendiga, les amamos y nos vemos la próxima semana.